Hola, mi nombre es Carolina Realpe y en esta presentación les hablaré sobre algunos conceptos clave de la estadística inferencial, especialmente las pruebas de hipótesis. ¿Qué opinión tiene de la prueba de hipótesis y qué usos tiene? Las pruebas de hipótesis nos permiten comprobar si una suposición sobre una población es verdadera usando solo una muestra. Por ejemplo, un profesor puede querer saber si el nuevo método de enseñanza realmente mejoró el promedio del grupo. Gracias a estas pruebas, las decisiones se basan en datos y no en suposiciones. ¿Por qué se siguen unos pasos para demostrar una hipótesis? Es importante seguir unos pasos porque eso da orden y objetividad al análisis. Primero se plantean las hipótesis, se elige la prueba, se fija el nivel de significancia y finalmente se interpreta el resultado. Así evitamos conclusiones apresuradas o subjetivas. Por ejemplo, esto lo podemos usar para comprobar si un nuevo plan de ventas incrementa realmente las ganancias. ¿Qué piensa de los errores estadísticos que se pueden presentar al probar una hipótesis? En las pruebas de hipótesis siempre pueden haber errores. Existe el error tipo 1, que ocurre cuando rechazamos una hipótesis que era cierta, y el error tipo 2, cuando aceptamos una hipótesis que en realidad era falsa. Es importante conocerlos para interpretar bien los resultados. Por ejemplo, pensar que un medicamento no sirve cuando sí funciona o lo contrario. ¿Qué elementos indispensables se deben tener en cuenta para pruebas que se hacen en relación con una media y dos proporciones? Al probar hipótesis sobre medidas o proporciones, se necesitan datos confiables y parámetros adecuados. En estas pruebas se necesita una muestra representativa, el nivel de significancia, el estadístico correcto como Z o T y el valor P. Por ejemplo, si quiero saber si la proporción de hombres y mujeres que aprueban un examen es igual, debo usar estos elementos correctamente. ¿Qué concepto tiene de los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis? Ambas herramientas se complementan. El intervalo de confianza nos da un rango donde probablemente se encuentra el valor real del parámetro. En cambio, la prueba de hipótesis nos ayuda a decidir si una afirmación sobre ese valor puede aceptarse o debe rechazarse con base en los datos. Por ejemplo, decir que el promedio de edad de los empleados está entre 25 y 30 años con un 95% de confianza. ¿Qué opinión tiene de las pruebas de hipótesis que se realizan para datos que se encuentran en una escala nominal u ordinal? Cuando los datos no son numéricos, usamos pruebas no paramétricas, como la chi cuadrado o la U de Mann-Whitney. Son útiles para analizar categorías o rangos. Por ejemplo, si queremos saber si las personas prefieren la marca A o la marca B, este tipo de pruebas es la más adecuada. ¿Qué elementos indispensables se debe tener en cuenta para no incurrir en los tipos de errores al hacer pruebas de hipótesis? Para evitar errores es importante usar una muestra representativa, formular bien la hipótesis y aplicar la prueba correcta. Por ejemplo, sería un error usar una prueba Z si la muestra es muy pequeña o si los datos no son normales. ¿Qué métodos de pruebas de hipótesis conoce? Existen pruebas paramétricas que se aplican a datos numéricos y asumen una distribución normal, como las pruebas Z, T o ANOVA. Y también hay pruebas no paramétricas que se usan con datos por rangos o categorías, como la chi cuadrado. Por ejemplo, podríamos usar la prueba T para comparar el promedio de dos grupos de empleados. ¿Qué criterios fundamentales se deben tener en cuenta para realizar pruebas con pequeñas y grandes muestras? El tamaño de la muestra influye en el tipo de prueba que usamos. Si la muestra es grande, aplicamos la prueba Z, y si es pequeña, usamos la T-Student, que ajusta la variabilidad de los datos. Por ejemplo, si solo tenemos 10 observaciones, lo correcto es usar la T-Student. Esto porque las muestras pequeñas tienen más variabilidad y requieren un ajuste más estadístico. Explique el concepto de p-valor y cómo se interpreta dentro de la teoría de pruebas de hipótesis. El p-valor nos dice qué tan probable es que los resultados se den si la hipótesis nula fuera cierta. Si
Si el p-valor es menor que el nivel de la significancia, se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, si el p es 0,03 y el nivel es 0,05, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo explica el concepto de nivel de significancia en una prueba y qué elementos fundamentales dispone para el cálculo? El nivel de significancia, representado por alfa, es el margen de error que estamos dispuestos a aceptar al rechazar una hipótesis verdadera. Generalmente se usa un 5%, lo que significa que podríamos equivocarnos una vez de cada 20. Es una forma de controlar el riesgo de error en la decisión. Por ejemplo, aceptar un 5% de riesgo al concluir que un tratamiento es efectivo. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa? La hipótesis nula H0 es la afirmación inicial, la que se pone a prueba, y la hipótesis alternativa H1 representa el cambio o diferencia que queremos comprobar. Por ejemplo, H0, el salario promedio es igual a 2 millones de pesos, y H1 es el salario promedio es diferente a 2 millones. ¿Qué piensa del error de estimación? ¿Cómo se simboliza y qué importancia tiene en la inferencia estadística? El error de estimación es la diferencia entre el valor estimado con la muestra y el valor real de la población. Se simboliza con la letra E. Por ejemplo, si estimamos que la altura promedio es de 1,70 y en realidad es de 1,72, el error es de 0,02. Este valor nos muestra qué tan precisa fue nuestra estimación. ¿Cómo se explica la importancia del tamaño de muestra dentro de la teoría de pruebas de hipótesis? El tamaño de la muestra es fundamental para obtener resultados confiables. Muestras grandes reducen el error y aumentan la precisión de las conclusiones. Por ejemplo, una encuesta de 500 personas será mucho más representativa que una con solo 30 personas. En conclusión, la estadística inferencial nos permite tomar decisiones con base en evidencia y no en suposiciones. Y las pruebas de hipótesis son una herramienta esencial para validar conjeturas y analizar datos con criterio profesional. Muchas gracias.